Hola, oyentes inquietas. Bienvenidas a Aprobadas por los Pelos, donde te contamos todo lo que ocurre entre los pasillos del instituto. Daremos voz a todas nuestras inquietudes sin pelos en la lengua. Prepárate para reír, aprender y reflexionar con nosotras porque en este instituto la educación va mucho más allá de lo que sucede en el aula. Únete a esta aventura educativa fuera de lo común. Bueno, bienvenidas a Aprobadas por los Pelos. Este es un episodio más del Centro Integrado de Formación Profesional del barrio de Bilbao. Y hoy vamos a hablar de un programa que tiene el ISMIE, que se llama Mentor Actúa, que es un poco un intercambio entre dos centros educativos. Tenemos a Jorge, a Rosa y a Celia, que no está aquí con nosotros grabando este episodio, del IES Palas Atenea de Torrejón de Ardoz, y a Silvia de nuestro centro, del barrio de Bilbao. Buenos días a todos y a todas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenas. Bueno, contadnos alguna de vosotras, pues si tuvierais que contar la experiencia de esto del Mentor Actúa, ¿cómo empieza esta historia? ¿De dónde surge? Pues en mi caso, y en el de Rosa también, creo, porque estamos a la misma vez, el que es el coordinador de nuestro centro, que no ha venido, pero bueno, Antonio, a la salida de un consejo escolar, nos comentó, bueno, estamos mirando para inscribirnos en este curso y tal, ¿qué os parece? ¿Os apetecería? Y en el parking de salida de uno de los primeros días de diciembre, con un tiempo regular, pues allí estuvimos hablando del tema y aquí estamos. En el parking, los pasillos y la cafetería es donde surgen las mejores cosas. Efectivamente. Absolutamente. En nuestro caso, en el barrio de Bilbao, es la tercera vez que participamos y volvemos a participar. Ya somos un poco expertas porque nos parece una experiencia muy enriquecedora, pues para conocer cómo trabajan otras compañeras en otros centros. ¿Y cómo se hace el hermanamiento o el emparejamiento de centros? Bueno, pues al final este año en concreto ha sido el ISMIE un poco por afinidad, con independencia de que ellos sean un centro de educación secundaria y bachillerato y nosotras seamos un centro de formación profesional, pues había proyectos como el de podcast que tenemos nosotras y ellos están iniciando el proyecto de radio y era pues como un punto de encuentro. Claro, imagino que en las visitas así en los centros, pues hay momentos en los que pensáis, oye, esto no lo hacemos en nuestro centro, vamos a probarlo, ¿no? Sí, en nuestro caso es verdad que la primera diferencia es esa, que las enseñanzas son diferentes y luego ya en la práctica habitual a mí, bueno, creo que comentamos entre todos, a mí también me pareció la manera de organizar, por ejemplo, la información, cuando pasamos por los departamentos, por los despachos, incluso en la sala de profes, siempre cogías así alguna idea, por ejemplo, la pizarra que es a la vez diario y en la que se veía ahí todo como, y dijimos, esto igual lo podemos nosotros incluir. Sí, y también otra cosa que recuerdo comentar, como que nos echábamos un poco en cara a nosotros mismos, que teníamos el centro no feo, pero poco, no sé si la palabra es decorado, no es decorado, pero bueno, poco aprovechado los espacios comunes, pues a lo mejor pasillos, hall y demás, sí. Que lo teníamos como muy vacío, digamos. Sí, nos hicimos el firme propósito de sacar trabajos de los que exponemos en el aula, sacarlos fuera del aula, porque aquí habíamos visto que, pues eso, que aparte de decorar, pues es muy chulo que los chavales vean sus propios trabajos en las zonas comunes. Ajá. Ellas aparte tienen un espacio exterior maravilloso y luego le dan una importancia tremenda al deporte con una implicación de todo el profesorado y tienen el centro mucho más bonito y más aprovechado de lo que creen. Es decir, que yo creo que esto también es falsa modestia. Hombre, yo imagino que en estas visitas también a veces uno redescubre cosas que hacen el centro que no le da esa importancia, ese valor, y cuando lo miran otros ojos y te dicen, oye, qué bien está esto, ¿cómo lo hacéis? Uno dice, pues mira, sí que lo estamos haciendo bien también, ¿no? Sin duda, a mí sí me pasó que no sé si que no los conociera, sí los conozco, pero que al final en el día a día hay espacios del centro que no, en mi día a día no visito. Por ejemplo, los patios, las instalaciones deportivas, no tengo guardias de patio, mis clases son dentro del aula y apenas estoy por allí fuera. Entonces, sí que en la zona, digamos, donde
bueno, en otras zonas exteriores de nuestro centro sí que las transito más, pero las zonas más deportivas no. Y claro, cuando estás por ahí, y además que en ese momento que estaban ahí las ciudades deportivas de por la tarde y esto, pues te das cuenta o pones en valor lo que decías, pues no es tan común que haya pues una pista de atletismo sea más pequeña o más grande, o un rocódromo, bueno, una pared esta de boulder para escalar, y dices, jolín, bueno, qué bien, ¿no? Incluso de las zonas interiores, cuando visitábamos departamentos, yo había algún departamento que no había entrado jamás y llevo 10 años en el centro, entonces es como raro porque dices, ahí va, pues ¿sabes? Los laboratorios, la biblioteca, incluso algún compañero se quedó, anda, pues está muy chula nuestra biblioteca, sobre todo la gente se ha incorporado más tarde al centro, o sea que claro que redescubres, sin duda. Aquí nos pasa con los talleres de caracterización totalmente, y además un poco con la sorpresa que ellos, ¿no? Anda, es no sé quién, es no sé cuánto, pues el REC o la duquesa de Alba les enseñamos. Y luego también, porque a veces no tenemos una relación muy continuada para conocer qué está haciendo la otra familia profesional, porque nuestra familia profesional es servicios socioculturales de la comunidad, y aquí pues también hacen cosas súper potentes las compañeras de imagen personal. Y los talleres de estética, que hay un spa. En estos 4 edificios lo vimos. Hay un spa oculto. Esto me estaba llevando a pensar, esta conversación que estamos teniendo, que fijaos que estamos, pues eso, estamos visitando otro centro para conocer experiencias de otro centro, pero es que esto se podría hacer dentro del centro. Quiero decir, es que, bueno, trabajamos en el mismo, quiero decir, los que estamos en el mismo instituto, ¿no? O, trabajamos en el mismo edificio, incluso nos vemos en muchos casos todos los días, incluso puede que tomemos café juntos todos los días, pero en realidad luego si rascas un poquito, quizás tampoco sepamos tan bien, no sé, sí que sabes lo que se hace, pero luego hay un montón de cosas que se nos están escapando a nuestro lado, ¿no? Vamos, según lo estabas diciendo, estaba pensando que es totalmente así. Hay que proponérselo a Lismie. Un mentor actúa interno en el propio centro. Intercentro. Bueno, y en estas visitas, contadme si algún ejemplo de algo que os hayáis replanteado en vuestra manera de trabajar visitando otros centros. Bueno, pues a ver, más allá de lo que hemos dicho, de los espacios comunes, el aprovechamiento, esta organización y planificación que ayuda porque de saber lo que se va a hacer, cuándo, a quién le afecta, que muchas veces además crea problemas en el sentido de que, bueno, si se te pasa, yo que sé, que hay una excursión, por decir una cosa, y no contabas con ello, llegas allí y dices, ay, de repente. Entonces, esto nos ayuda a pensar en cómo, bueno, por ejemplo, en ese sentido, en cómo organizarnos mejor. O también nos ha llamado la atención, para muy bien ahora cuando veníamos de ahí de peluquería, que, bueno, las alumnas en este caso, básicamente, no voy a decir que van solas, porque no, pero que son muy autónomas, que lo tienen todo como muy controlado, organizado, ordenado, le dan esa importancia. Y venga, vamos a hacer esto. Y no hay que estar ahí, digamos, pendiente en el sentido de encima, vamos, continuamente, sino, bueno, ganar esa autonomía que es tan valiosa y tan importante, ¿no? Pero ahí se nota mucho la diferencia de ser un centro de FP a un centro de ESO y bachillerato. Yo creo que vosotras también vuestro alumnado y el trabajo que hacéis también es intentar dotar de mucha autonomía. Y la organización es muy buena, pero que hay diferencias como muy significativas. Pero una cosa estupenda que hacéis es que el centro siempre está abierto, es decir, es un centro que está muy pensado por y para el alumnado, porque por la tarde, con todas las actividades extraescolares, los proyectos que tenéis, pues a mí me han llamado mucho la atención. ¿Y alguna cosa que os haya sorprendido especialmente, que no esperabais encontrar en este intercambio de experiencias? Bueno, a mí la parte profesional, claro, es la que me resulta muy novedosa. Entonces, desde el principio, la visita a los talleres fue como, wow, ¿qué es esto? Y hoy encima, con los alumnos en su medio, pues la verdad es que es muy llamativo. Al hilo de lo que decía Jorge, pues eso de que tienen que recoger todo, estaban todos a una, o sea, el profesor prácticamente coordina un poquito, pero ellos hacen una parte grande de trabajo ya muy independiente, muy autónomo. O
se ve un alumnado algo más maduro, claro, y ese perfil profesional a mí yo es con lo que me llevo, con lo que me quedo. Sí. A mí de su centro me encantó también el proyecto que tenéis de huerto vertical, que además lo hicieron con un recurso que hay muy cerca del instituto, con personas con enfermedad mental, creo recordar, sí. Y es una cosa muy chula que también podríamos instaurar aquí en un mural, basta que tenemos muchísimos recursos específicos de personas que trabajan pues con diversidad funcional o con problemas de salud mental. Qué bien. Y bueno, habéis estado conociendo también pues, los docentes de un centro, de otro, es decir, la experiencia entiendo que no solo aporta un poco maneras de trabajar o este tipo de cómo nos organizamos, sino también el contacto humano, ¿no? Las relaciones que habéis establecido. A ver, el trato que ellos siempre han tenido hacia nosotras ha sido maravilloso y luego tienen una cafetería espectacular. Es decir, ir a visitar el Palacio Atenea significa pasar por esa cafetería maravillosa y que vienes con 1 kilo de más porque se le ocurran un montón. El objetivo no es el Mentor Actúa, el objetivo al final es tomar un café, contarnos cosas también de nuestra vida, no solo de las dificultades que tenemos como docentes. Y a mí lo que más me gusta es ese momento de encuentro donde estás hablando de Mentor Actúa, pero también estás hablando pues, de inquietudes que tenemos como profesorado. Sí, yo creo que vamos a destacar lo mismo. Y eso que habéis venido cuando en la cafetería no estaba la principal responsable de la cafetería, que es Inma. Que han ejercido de cafeteros y de cafeteras, que ha sido muy guay. Sí, quiero decir que mejora mucho cuando ella está. Sí, con todo ella ha sido muy generosa, nos ha dejado las llaves y nos ha permitido usar la cafetera y todas sus cosas. Pero ese momento es muy chulo porque ya, en serio, es verdad que intercambias eso, experiencias, inquietudes, opiniones más allá del propio hecho del curso. Vaya. La verdad es que hay muchísimas profesiones que no se entienden sin esa coordinación, ¿no? Tú no entiendes que si tú eres un paciente, tu caso médico no lo estudie más de una persona y sin embargo el profesorado, como vivimos muy de puertas para adentro en tu clase, muchas veces muy aislados. Entonces es verdad que estas experiencias son muy necesarias para hacer como ese intercambio. Sí, vamos, es que es lo que me venía antes a la cabeza, que desde luego entre centros, pero incluso lo que decíamos, dentro del mismo centro, que cerramos la puerta porque muchas veces tiene que ser así, pero que, bueno, muchas veces no es fácil, tampoco no es que no queramos, es que no es fácil buscar esos momentos tampoco para el trabajo en común, pero desde luego que son muy enriquecedores. Qué bien. Y digamos que si pues dentro de unos meses algún otro compañero o compañera docente os pregunta por esto del Mentor Actúa, ¿qué le diríais para aprovechar al máximo la experiencia? Bueno, pues por ejemplo, siendo honesto, en el primer momento cuando nos dicen que nos han emparejado con el centro integral de FP, la primera reacción es como de, bueno, extrañeza o sorpresa o como decir, bueno, pero como que es muy diferente. Lógicamente tiene muchas diferencias como centro, ¿no? Por alumnado, el tipo de enseñanzas, ¿no? Pero luego, sin embargo, quizá por eso, o entre otras cosas por eso, nos sirve para ver que hay más puntos en común de los que a lo mejor podíamos pensar y sobre todo al enfocarlo o al tener algunos enfoques un tanto distintos, pero que a la vez te pueden ser, o puedes incorporar cosas de ellos, ¿no? Entonces que a lo mejor de primera parece que uno piensa en vamos a ir a un centro que sea más o menos parecido como para pillar ideas, pero que esas ideas y esas experiencias pueden venir también de otros que a priori bueno, parezcan menos parecidos. Luego, bueno, un poco el consejo sería tener la mente abierta. Sí, dejarse sorprender, ¿no? Nosotras, como es la tercera vez que participamos, la primera vez fue con un centro de FP con las mismas familias profesionales y fue enriquecedor porque al final ves que tienen en aquel taller que yo puedo instaurar en este taller, pero el año pasado ya lo hicimos con un centro de ESO y bachillerato y aprendimos un montón porque trabajaba mucho la resolución de conflictos a través de círculos de diálogo, tenían formación específica, es decir, que muchas cosas que nos separan, pero hay muchas cosas también que nos unen. Y a nosotras este año un poco lo mismo, decíamos, bueno, ya este año volvamos otra vez con un centro de FP y como no hubo posibilidad de hacerlo con un centro de FP, pues la primera sensación es un poco lo que comenta Jorge, pero al final luego ha sido enriquecedor. Bueno, y así para terminar, imaginaos vuestro futuro dentro de 2 años.
y que recordáis esta experiencia de intercambio. ¿Qué vais a recordar en tu caso, Silvia, del IES Palas Atenea y en vuestro caso, Jorge y Rosa, del barrio de Bilbao? Pues para mí el espacio exterior que tienen maravilloso, esos árboles, ese jardín súper cuidado, el centro abierto en todo momento para el alumnado y luego la experiencia humana de esos cafés maravillosos. Yo creo que me llevo un grupo de profesionales muy cercano a mi propia profesión, que a mí me ha parecido que estabais como muy coordinadas, como muy todas a una y cada una dentro de su especialidad como muy involucradas con su trabajo. Entonces eso me ha parecido muy chulo. Pues por decir algo un pelín diferente, aunque ya se ha dicho antes también, ese descubrimiento de ciertos talleres, como el de caracterización, por ejemplo, o el de peluquería, sin ir más lejos, o la sala de termalismo, que uno dice, pero bueno, y esto está en un instituto. Quiero decir que no lo usamos, no lo usamos. No. Los docentes... Ya. Pero eso, que bueno, que distinto puede llegar a ser un instituto de lo que uno se imagina cuando dice la palabra instituto, y creo que lo grande que es esto, ¿no? Y la cantidad de cosas distintas que de posibilidades de formación que se ofrecen a los estudiantes, ¿no? En todos los niveles. Sí, yo tengo que reconocer, ahondando en eso, que era una gran ignorante de estos ciclos formativos más modernos, entre comillas, y por ejemplo lo de termalismo me dejó así como un poco descolocada. La imagen personal es mucho más amplio de lo que yo imaginaba, o sea que por supuesto pues hemos entrado en contacto con una realidad que yo desconocía. Aquí la gente de servicios es que no tenemos nada súper impresionante que enseñar, pero bueno, también les gustó mucho cuando vieron el edificio B, todas las cosas que hacen en educación infantil, y luego también que al final un poco la señal de identidad del podcast pues la tiene Rocío. Yo agradecerle a mi compañera Rocío Copete, que es la que ha iniciado y sigue manteniendo el proyecto Aprobadas por los Pelos, y sobre todo también que nos ha facilitado y nos ha permitido grabar este podcast sobre Mentor Actúa. Muchísimas gracias a vosotros. Aquí ya sabes que todo el mundo es bienvenida y bienvenido. Pues nada, hasta aquí nuestro episodio de Aprobadas por los Pelos. Nos vemos en el próximo, y agradecer a Jorge, a Rosa, a Celia, que está por ahí todavía viendo el instituto y no ha podido estar aquí con nosotras, y a ti, Silvia, que hayáis compartido vuestra experiencia con todos nuestros oyentes. Bueno, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias. En Aprobadas por los Pelos aprendemos a cambiar el mundo con mucho estilo. Hasta la próxima, oyentes inquietas. Mantén tu curiosidad encendida.